del Tupolev Tu-126, producto el Eliana, según códigos de la OTAN, Musgo fue el primer avión espía soviético de largo alcance. Su misión era la de control y alerta temprana. Fue desarrollado por la Oficina de Diseño de Tupolev a comienzo de la década de 1960 y estuvo en servicio en las Fuerzas Armadas soviéticas desde 1965 hasta 1984. El Tu-126 estaba basado en la aeronave de pasajeros Tu-114, sobre el que se montaron una serie de equipamiento radioelectrónico para la detección por radar de largo alcance de objetivos aéreos y marítimos para crear una nave de alerta temprana y control aerotransportado que formaban parte del complejo de radar Liana íntimamente relacionado con la defensa aérea soviética y con sus aviones interceptores de largo alcance Tu-128C4, Tu-2880. En la segunda mitad de la década de 1950, uno de los periodos más calientes de la Guerra Fría, la necesidad de asegurar la paridad militar estratégica, el llamado equilibrio del miedo, entre ambas partes, llevaba a la mejora de los sistemas de armas ofensivos y defensivos, entre ellos, el sistema de defensa aérea. La Unión Soviética impulsó el desarrollo de diferentes sistemas defensivos y ofensivos para compensar los desarrollos de los sistemas bélicos de la OTAN. En ese momento, para las fronteras del norte de la URSS, los bombarderos estratégicos de la OTAN representaban la mayor amenaza. El despliegue de sistemas terrestres de defensa aérea en las condiciones del extremo norte requerían enormes costos de material y tiempo, por lo que se decidió crear un sistema aerotransportado de alerta temprana que formara parte del sistema de defensa aérea del país. En comparación con los sistemas de defensa aérea terrestres y navales, el sistema de aéreo de alerta temprana requería menos costos de material y tiempo, aumentaba la estabilidad de combate y flexibilidad de uso, la capacidad de volar en las direcciones más peligrosas, teniendo un rango significativamente mayor de detección de objetivos aéreos por radar desde la altura. En 1958, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética emite el decreto número 608/293 del 4 de julio de 1958 y la orden del GECAT número 211 del 17 de julio de 1958, que tenían como objetivo la mejora del sistema de defensa aérea de la Unión Soviética. Mediante estas acciones, el OKB-156 Tupolev es el encargado del desarrollo del proyecto de crear un avión de transporte para albergar el complejo radiotécnico de alerta temprana y también desarrollar un complejo de intercepción de largo alcance tipo el bombardero Tu-95 o la versión de gran altitud Tu-96, que debería tener las siguientes características de duración del vuelo, de 10 a 12 horas. Techo práctico, entre 8.000 a 12.000 metros. Rango de detección de objetivos aéreos en el hemisferio delantero para objetivos del tipo MiG-17, 100 km, Il-28, 200 km y 3M, 300 km. Rango de transmisión de información, 2.000 km. La fecha límite para el desarrollo del avión de alerta temprana y el complejo de intercepción de largo alcance para las pruebas de vuelo conjuntas se estableció en el primer trimestre de 1961. Los desarrolladores del equipo del complejo de alerta temprana son NI-17, OKB-373, NI-25 y NI-101. La oficina de diseño OKB-156 Tupolev fue la responsable de todo el diseño. Inicialmente se elaboró una variante del avión basada en el bombardero estratégico Tu-95. El trabajo de investigación se llevó a cabo durante 2 años y en 1960 se decidió no utilizar el Tu-95 como base, optando por el avión de transporte de pasajeros Tu-114, mucho más adecuado para acomodar una gran cantidad de equipos y una numerosa tripulación. A finales de 1958, la Oficina de Desarrollo OKB-156 Tupolev editó los requisitos tácticos y técnicos actualizados para el complejo de alerta temprana que se estaba desarrollando. Estos requisitos fueron aprobados por el Comando de la Fuerza Aérea el 9 de abril de 1959 y por el Comando de Defensa Aérea el 2 de septiembre de 1959. Se estudió la posibilidad de instalar un sistema de radar LAGO para el rastreo de rastreando objetivos aéreos y marítimos, pero se vio que los espacios de para ello de los bombarderos Tu-95, Tu-96 y avión de pasajeros Tu-116 eran escasos para el volumen de equipamiento que se necesitaba montar. Los técnicos de la OKB-156, bajo la dirección de Yeger, optó por la opción de realizar el montaje en el avión de pasajeros Tu-114, que tenía un volumen de utilización mucho mayor.
Junto a las necesidades de espacio había que resolver otros problemas técnicos relevantes como la refrigeración del equipamiento electrónico, el acceso para dar servicio de inspección y reparación del equipamiento electrónico tanto en tierra como en el aire, mantener 2 turnos completos de servicio tanto en funciones de radio como de tripulación de la nave. Cada uno el turno tiene 12 especialistas que trabajan con el complejo, operadores, y lo atienden en vuelo, debido a la larga duración de las misiones y al aumento en el conjunto de equipos objetivo. Según el diseño preliminar, el avión de alerta temprana basado en el Tu-114 tenía los siguientes parámetros de diseño: velocidad máxima de vuelo, 825 km por hora. Velocidad de crucero, entre 650 a 700 km por hora. Alcance práctico con reabastecimiento de combustible, 11.000 km. Tiempo de merodeo en la vuelta de 2.000 km, 3 horas. Sin embargo, debido a la extensión de las pruebas estatales del Tu-114, se insistió durante algún tiempo en utilizar el complejo Tu-95 como portador y continuó la búsqueda de la ubicación óptima de los vehículos. El 30 de enero de 1960, tras aprobar las características generales del avión de alerta temprana basado en la aeronave Tu-114, se comenzó el diseño en detalle del proyecto que recibió el nombre de Producto L y se puso como responsable del mismo San Nikolai Ilich Bazenkov, quien había sido el diseñador principal de aviones de la familia Tu-95-114. Se determinó la base del complejo de alerta temprana y control aerotransportado de alerta temprana formado por el radar tipo Liana, que era una variante del radar terrestre P-30. Se definieron sus características principales, principalmente las referidas a sus dimensiones y peso, necesarias para decidir su ubicación en el avión, así como el diseño de la alimentación del sistema y el carenado del sistema de antena. Los trabajos recayeron en la sección Kuibyshev o KB-156 en la planta número 18 y estuvieron bajo la dirección de Alejandro Ivanovich Putilov. Participaron en ellos diseñadores y tecnólogos de la planta número 18, empresas y organizaciones de la Empresa Estatal de Transporte y Restauración e industrias relacionadas. Basándose en la aeronave Tu-114, se procedió a la modificación del espacio interno del fuselaje, realizando una redistribución de espacios y cambiando varios sistemas y equipos. La cabina de la tripulación de vuelo se mantuvo prácticamente sin cambios, solamente se añadieron equipos suplementarios en el espacio destinado al navegador y se abrieron salidas de emergencia para la tripulación que se situaron, uno a través de la escotilla en el nicho de la pata delantera del tren de aterrizaje, en su posición extendida, y otro a través de la escotilla de emergencia en el piso del primer compartimento. Se redujo el número de ventanillas laterales y se dividió en 6 compartimentos la cubierta superior mediante mamparos. En el primer compartimento se ubicaron el ordenador de a bordo, los puestos de operación y parte del sistema del radar Liana. En el segundo compartimento se dejó de reserva para ubicar equipamiento adicional. En el tercer compartimento se ubicó el puesto del artillero que manejaba de forma remota, mediante una mira de televisión, los 2 cañones tipo AM-23 situados en una torreta en popa junto al radar de observación Krypton. En el cuarto compartimento se dedicó al descanso de la tripulación. En el quinto compartimento se instaló parte del sistema de radar Liana y en el sexto departamento se ubicaron los equipos del sistema de radio Cristal. Sobre el quinto departamento se ubicó un potente pilón vertical sobre el fuselaje, a una altura de 2,6 metros, en el que se hallaba el radomo en forma de hongo de la unidad de antena de radar con un diámetro de 11 metros y una altura de 2 metros que giraba la antena del radar a una velocidad angular de 10 revoluciones por minuto para proporcionar, de esta forma, un barrido circular. Los pilares del pilón vertical se hallaban dentro del quinto compartimento del avión. Tanto el carenado como el pilón eran accesibles mediante escotillas para realizar labores de mantenimiento e inspección del sistema de la antena del radar. En la cubierta inferior se colocaron parte de las unidades de los sistemas de la aeronave y equipos de contramedidas electrónicas. Debajo del fuselaje en el área del quinto compartimento, se planeó instalar un carenado para radiadores de refrigeración de líquido y aire, lo que garantiza el funcionamiento normal de las unidades de radar Liana a la temperatura óptima. Para compensar las distorsiones aerodinámicas producidas por la hoja de vórtice generada por el pilón del fuselaje y el carenado del radar, se añadió una gran quilla vertical debajo de la sección de cola del fuselaje. La aeronave fue equipada con un sistema de reabastecimiento de combustible aire-aire que le permitía aumentar los periodos de vuelo. La propuesta inicial para la instalación de la gran antena giratoria del radar era que ésta girara dentro del radomo que estaba elevado sobre el fuselaje del avión mediante el pilón. Tras realizar un estudio del sistema pilón-radomo-antena, Alejandro Ivanovich Putilov propuso la solución más sencilla de hacer que toda la estructura pilón-radomo-antena girara.
Esta propuesta fue cuestionada por el diseñador jefe de OKB-156 Ant Tupolev, ya que no había cojinetes de un diámetro de 1200 milímetros estándar, pero finalmente, tras discutirlo largamente, se adoptó dicha solución. Esa solución ya se había planteado anteriormente en los Estados Unidos 6 años antes del vuelo del Tu-126, y el trabajo, incluido el trabajo de diseño, comenzó en mediados de los años 50. En 1956, Grumman E-2 Hawkeye voló en el otoño de 1960, 2 años antes que el Tu-126. Los primeros proyectos de instalaciones de radares en aviones se realizaron al final de la Segunda Guerra Mundial. El 30 de mayo de 1960 se publica el segundo decreto del Consejo de Ministros de la Unión Soviética en referencia al proyecto, el decreto número 567/230, y el 10 de junio de 1960 se da la orden del GCAT número 217, donde se definen los requisitos del mismo. En esos mismos documentos determinaron los desarrolladores del equipo y las fechas de entrega, así como algunas nuevas características técnicas. La OKB-156 debía proporcionar coordinación general de la interacción entre empresas relacionadas, desarrollar una opción para instalar equipos de designación de objetivos para submarinos en el Tu-126, determinar el lugar para la prueba conjunta del complejo de alerta temprana y garantizar su presentación para pruebas de vuelo conjuntas sobre el cuarto trimestre de 1961. El primer prototipo Tu-126 voló el 23 de enero de 1962. El decreto del Consejo de Ministros de la Unión Soviética número 567/230 del 30 de mayo de 1960 determinó que el desarrollo de todo el sistema se realizará por la oficina de diseño de Sigbuleau Ant Tupolev y la planta número 18 en Kuibysev. El diseñador jefe asignado fue Alexander Ivanovich Putilov. Del 7 al 12 de diciembre de 1960, en una reunión de la Comisión de Maquetas, presidida por el subcomandante de Aviación de Defensa Aérea, el coronel general Podolsky, se aprobó lo siguiente: el diseño del fuselaje y la composición del equipo. Teniendo en cuenta las excelentes, en ese momento, características declaradas del radar Liana con un rango de detección de objetivos aéreos de entre 100 y 350 kilómetros, dependiendo del tamaño del objetivo. Un rango de detección de objetivos marítimos, tipo crucero, de hasta 400 kilómetros. Un rango de transmisión de datos desde la aeronave de control al puesto de mando de defensa aérea y el puesto de mando naval de hasta 2000 kilómetros. Los requisitos tácticos y técnicos especificados para el complejo de alerta temprana fueron: garantizar la eliminación de líneas de intercepción a una distancia de 1000 kilómetros de la costa, para objetivos con una velocidad de vuelo de 900 kilómetros por hora como bombarderos B-52, B-47, Volcano, Valiant y Victor. Garantizar la interacción del complejo de alerta temprana con el complejo de interceptación de largo alcance Tu-2880, Tu-128 S4, respectivamente. Incluir un oficial de guía en la tripulación. Asegurar en el tiempo táctico establecido, teniendo en cuenta la velocidad de vuelo declarada, la creación de líneas de detección garantizada de enemigos aéreos y marítimos para todas las direcciones dadas, incluidas las altas latitudes, donde es imposible desplegar radares terrestres, y en zonas marítimas donde, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, es difícil el despliegue de sistemas de alerta temprana a bordo de buques. Para garantizar un aumento en los indicadores de estabilidad de combate, equipando un avión de alerta temprana con medios efectivos de protección contra el impacto de misiles balísticos y de crucero con sistemas de búsqueda pasiva diseñados para destruir radares estacionarios en funcionamiento. Para garantizar la interrupción del seguimiento del complejo de alerta temprana por parte de los sistemas de defensa aérea enemigos pasivos, en el modo de operación de diseño de los sistemas del complejo de alerta temprana, alternando periodos del modo de radiación activa del radar Liana con periodos de silencio de radio, periodos de operación de solo equipos de inteligencia electrónica. Para garantizar el cumplimiento de las tareas para el reconocimiento de las formaciones de ataque de portaaviones, con la salida de los cazas enemigos con base en portaaviones, teniendo en cuenta la velocidad de vuelo declarada bastante alta. Cambiar la colocación de puestos de trabajo para el equipo de radio, con el fin de garantizar la posibilidad de aumentar su tamaño, excepto los operadores de radar, introducir puestos de trabajo para el jefe del complejo, operadores de sistemas RTR y transmisión de datos de telecodificación, técnicos y mecánicos del complejo para trabajos de reparación operacional en vuelo. Además de los cambios destinados a cumplir con los TTT anteriores, se instaló un carenado para cabezas de astrosextante sobre el primer compartimiento del fuselaje y se tomaron medidas constructivas para garantizar la protección biológica de la tripulación de la fuerte radiación de la estación de radar Liana.
La construcción del primer prototipo experimental del avión de alerta temprana se llevó a cabo en la planta número 18 bajo la supervisión directa de la rama Kuibysev de la OKB 156 y bajo la supervisión general de la OKB 156 principal. Toda la documentación de diseño se preparó con urgencia y se transfirió a la planta número 18. En el otoño de 1961 se completó la construcción del primer prototipo del Tu-126, número de serie 68601, en varios documentos, pasado bajo el número 61M601. En enero de 1962 comenzaron las pruebas de fábrica del primer Tu-126 experimental. Laskevich fue nombrado jefe del equipo de prueba de la OKB 156 y Korolev fue nombrado su adjunto. El 23 de enero de 1962 el prototipo Tu-126 realizó su primer vuelo. La tripulación estuvo formada por el piloto Sukhomlin como comandante de la nave, Lipko como copiloto, Rudnev e Iksanov como navegantes y Dralin como ingeniero de vuelo. Los primeros 7 vuelos de prueba se realizaron desde el aeródromo de la factoría y en ellos fueron instalados los de equipos de maquetas de la estación de radar Liana en la aeronave para determinar las características de vuelo. El octavo vuelo fue un vuelo al aeródromo de Lukovitsy, región de Moscú, donde se instaló un radar operativo en el avión y comenzó la primera etapa de pruebas conjuntas de fábrica y estatales, que duró hasta el 8 de febrero de 1964. General Podolsky encabezó la comisión estatal para aprobar el Tu-126. El programa para la primera etapa de pruebas conjuntas tuvo en cuenta la gran cantidad de pruebas de desarrollo completadas por la aeronave experimental Tu-114, por lo que para el Tu-126, la tarea principal de las pruebas fue refinar el radar Liana y verificar la interoperabilidad de equipos electrónicos. El complejo radioelectrónico aerotransportado, creado utilizando válvulas termoiónicas, no tenía análogos en la Unión Soviética en términos de complejidad y fue desarrollado de forma desinteresada de los ingenieros y científicos que trabajaron en el mismo. Entre 1962 y 1963 el Tu-126 experimental se mostró en 2 ocasiones a los principales líderes políticos y militares soviéticos en el aeródromo de Kubinka. Entre el 8 de febrero de 1964 y noviembre de 1964 se realizó la segunda etapa de las pruebas conjuntas estatales. En ella se determinaron en su totalidad las características de rendimiento y las características de estabilidad y controlabilidad de la aeronave. Se evaluó la capacidad de comunicación e interacción con los puestos de mando situados en tierra o en el mar, la fiabilidad de la transmisión de información, las acciones conjuntas con las fuerzas y medios de defensa aérea, la posibilidad de detectar objetivos aéreos a gran altura sobre las aguas del mar de Barents y el mar de Kara, así como la selección de objetivos sobre la tierra y sobre las capas de hielo. En mayo de 1964 se mostró a Smirnov, representante del complejo militar industrial, y al ministro de Defensa de la Unión Soviética un Tu-126 experimental en Aktubinsk. Las pruebas estatales del Tu-126 tuvieron que cumplir los estrictos requisitos técnicos de la Fuerza Aérea que se exigían para cualquier diseño, bien fuera de nueva planta o basado en uno existente. También todo lo referente al complejo radioelectrónico que portaba, previsto para una verificación obligatoria de la lista completa de características de rendimiento. Este trabajo fue confiado a un equipo de prueba separado del Instituto de Investigación de Aviación Civil de la Fuerza Aérea, formado durante el trabajo de la Comisión de Maquetas, bajo el liderazgo del coronel Kononov y su adjunto, ingeniero de vuelo de prueba, Matvienko. Los principales pilotos de pruebas militares fueron Barkatov, Kuznetsov, Dobrovolsky, Vedernikov, quien realizó una serie de vuelos de prueba como comandante de tripulación en un Tu-126 experimental, entre otros famosos pilotos probadores. El 24 de mayo de 1964, después del vuelo del Tu-126 experimental a Vladimirovka, comenzaron los estudios a gran escala de sus características de vuelo y las características de estabilidad y controlabilidad. En el pilotaje el Tu-126 era bastante estricto, el carenado del radar oscurecía la quilla, creando una resistencia adicional, lo que reducía el alcance, imponiendo restricciones en el rango de modos de vuelo. El radomo del radar, que pesaba alrededor de 12 toneladas y tenía 11 metros de diámetro, provocó un cambio en el centrado y el enfoque de la aeronave desplazándolos hacia atrás, lo que, en comparación con el Tu-114, provocó un cambio en las características de estabilidad y control en el canal longitudinal y condujo a un cambio en el rendimiento. La fuerza de arrastre aerodinámica del carenado del radar creaba un momento de cabeceo que variaba en magnitud, dependiendo de la velocidad, lo que dificultaba el equilibrio de la aeronave. El carenado del radar, Musroom, afectó negativamente, bajo ciertas condiciones, a las características de despegue y aterrizaje del avión, que se volvió dinámicamente inestable. Inmediatamente después de que se retractaron los flaps, el Tu-126 cayó en cabeceo durante algún tiempo.
La resistencia frontal adicional del Musoom condujo a una reducción del alcance de la aeronave, a una disminución de su velocidad máxima de vuelo a gran altura a 805 km por hora, 100 km por hora menos que la del Tu-95. Al alcanzar la velocidad máxima, la aeronave comenzaba a temblar, pero se mantuvo la controlabilidad. Rendimiento reducido a bajas altitudes. Tuvo que reducir significativamente la punto de velocidad máxima permitida. Si para el Tu-95 la velocidad indicada, correspondiente al punto velocidad máxima permitida, era 630 km por hora, para el Tu-114 pasó a 580 km por hora, y para el Tu-126 a 530 km por hora. El aumento en la masa del fuselaje y el equipo en su interior, en comparación con el Tu-95. Las pruebas finalizaron en el otoño de 1964. En diciembre de 1964 se completaron las pruebas estatales del primer Tu-126 experimental. El 27 de noviembre de 1963 se ordena, mediante la orden número 275 del Complejo Militar Industrial, el inicio de la producción en serie del Tu-126. La producción se realiza en la planta número 18 en Kuibysev. 18 en abril de 1965 entra oficialmente en servicio. La aeronave tipo de alerta temprana Tu-126 es adoptado por las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética tras la orden dada el 30 de abril de 1965 mediante el decreto número 363/133 del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, la orden número 075 del 15 de mayo de 1965 del MAP y la orden número 041 del Ministerio de Defensa. En el período comprendido entre 1965 y finales de 1967, la planta número 18 produjo 8 Tu-126 en serie, en 1965 2 unidades. Número 65 M611 y 65 M612, en 1966 3 unidades. Número 66 M613, 66 M621 y 66 M622. En 1967 3 unidades. Número 67 M623, 67 M624 y 67 M625, se entregaron 3 aeronaves, número 65 M611, 66 M613 y 66 M621, sin equipo ECM, en la parte trasera del fuselaje solo tenían restablecedores de chaff. Los aviones número 65 M612 y comenzando con el número 67 M622 se produjeron con una sección de cola extendida del fuselaje, en la que, además de la paja, la estación rep del STS-PS-100 reseda fue puesto. Teniendo en cuenta el alargamiento del fuselaje, el área de la cresta de la aleta ventral se reduce algo. La producción en serie continuó hasta 1968, se construyeron un total de 8 aviones. El 20 de mayo de 1966 en el aeródromo Monchegorsk, en el Oblast de Murmansk en el norte de la parte europea de Rusia, se formó el 67 Escuadrón de Aviación separado de la Unidad Militar de Alerta Temprana 32.457, que constaba de 2 aviones Tu-126. Escuadrón estaba subordinado a la Central de las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética. La base permanente del escuadrón se fijó en el aeródromo de Šiauliai en la República Socialista Soviética de Lituania. Cuando hubo suficiente número de aparatos, se formaron 2 escuadrones de 4 aviones cada uno de ellos. También se entregó la primera nave experimental que quedó como reserva y no contaba con tripulación propia. La tripulación necesaria para cada vuelo estaba formada por 6 personas, el comandante de la nave, el asistente del controlador de la nave, 2 navegantes, un ingeniero de vuelo y un operador de radio de vuelo, siendo el comandante de la nave el de mayor rango y responsable de la misma. La parte de ingeniería de radio estaba formada por 6 oficiales y alféreces de las tropas de ingeniería de radio de la defensa aérea. Comandante, oficial de orientación, ingeniero de sistemas y 4 operadores. En cada vuelo, la tripulación de radio constaba de 2 turnos. Si la tarea incluía el reabastecimiento de combustible, entonces la tripulación integraba a un piloto, un navegante y un ingeniero de vuelo adicionales. Se desarrolló un programa especial de curso de entrenamiento de combate que se denominó KBPL-69. El programa incluía el desarrollo de las siguientes tareas. Realización de radar y reconocimiento electrónico de señales en las aguas del Mar de Kara, Mar de Barents y mares bálticos, orientación de interceptores de largo alcance sobre objetivos aéreos en fronteras distantes, noroeste de Novaya Zemlya, y seguimiento de objetivos marítimos. Con la expansión del área de vuelo para reconocimiento naval del Tu-95RC, se eliminó la tarea de rastrear objetivos navales reales de las tripulaciones del Tu-126, limitándose a entrenar en caravanas aleatorias.
La guía automática de los interceptores Tu-128 no funcionó de una forma eficiente, solo fue posible apuntar manualmente hasta 10 aviones para 10 objetivos. En la práctica, el Tu-126 resultó ser capaz de resolver dos tipos de tareas: la detección y seguimiento de objetivos aéreos y el reconocimiento electrónico de señales. Las rutas de vuelo iban desde Šiauliai a través de Leningrado y Archangelsk hasta el área de Novaya Zemlya o a través de la península de Kola hasta el área de la tierra de Francisco José. La segunda ruta estaba en el mar Báltico, en el área de aproximadamente de Gotland. A veces se realizaron vuelos a lo largo de la frontera occidental de la Unión Soviética hasta el Mar Negro. La duración total del vuelo, sin repostar, era de hasta 8,5 horas, llegando a veces a las 9 horas. El aeródromo operativo para el escuadrón era la base aérea de Olenia, también llamado Olenegorsk, al sur de la península de Kola. Todos los veranos un par de Tu-126 volaban desde allí. Las tripulaciones de los Tu-126 interactuaron con los interceptores Tu-128 del aeródromo de Rogachevo, así como con los del aeródromo de Talaji. No había deber de combate permanente en el escuadrón. Todos los vuelos se llevaron a cabo siguiendo instrucciones del cuartel general del 10º Ejército Separado de Defensa Aérea, en ocasiones a petición del mando de la Flota del Norte. Las aeronaves tenían algunas deficiencias en el diseño que causaban incomodidades a la tripulación, aislamiento térmico y acústico deficiente tanto del ruido exterior de las hélices como de los sistemas de refrigeración de los sistemas electrónicos. También se detectaron problemas de acumulación de electricidad estática. Cuando se volaba sobre el mar, se usaban trajes de salvamento marítimo MSK-3. Los altos niveles de radiación de alta frecuencia provocó problemas de salud tanto para las tripulaciones como para el personal de tierra. El Tu-126 estuvo en operación hasta el año 1985, cuando fue sustituido, paulatinamente, por el avión Beryeva 50 Smel, que entró en servicio en 1984. Las aeronaves Tu-126 se mantuvieron, aún fuera de servicio, hasta 1990, cuando fueron desmantelados. El Beryeva 50 Smel montaba un radar Bumblebee que se probó en un Tu-126 que se trasladó desde Šiauliai a la planta de Taganrog el 25 de agosto de 1985 y se le denominó Tu-126LA. Esta nave se convirtió en laboratorio de volador. Este aparato, que estuvo en servicio hasta 1990, no se desmanteló y quedó almacenado en el Instituto de Investigación de Vuelo que lleva el nombre de Gromov, más conocido como L2, y se desmanteló en 1995. La diferencia principal con el Tu-114 consistía en la remodelación completa de la cabina de pasajeros. Toda la parte delantera y media está ocupada por panel de control de los dispositivos de radio. En la parte trasera se ubicaban los sistemas de radar, inteligencia electrónica y comunicaciones. Los modos de búsqueda activa y pasiva se aplicaban alternativamente. La antena en forma de hongo del radar de vigilancia liana se instaló en un radomo en el pilono sobre el fuselaje. El radomo radiotransparente de 11 metros giraba en vuelo junto con la antena ubicada en el interior a una velocidad de 10 revoluciones por minuto. Dentro del radomo había un eje con una escalera. Para reducir el efecto de la radiación de microondas en la tripulación, había una malla de protección metálica en el acristalamiento. En la parte delantera del fuselaje había una barra receptora de combustible o secone para el reabastecimiento de combustible en el aire. En la parte inferior de la cabina había una gran entrada de aire del sistema de refrigeración para el sistema de radio. Se instaló una quilla falsa en la parte inferior de la sección de cola del fuselaje para mejorar la estabilidad direccional. La aeronave no estaba armada. Contaba con un equipo de contramedidas electrónicas SPS-100 Reseda y las máquinas de eyección de dipolo fueron instaladas en algunos de los vehículos en la popa. Las características principales son: longitud 54,1 metros, 56,5 metros con sonda de reabastecimiento de combustible. Envergadura 51,1 metros. Altura 15,5 metros, también señalan 16 metros. Área del ala 311,1 metros cuadrados. Peso vacío 103.000 kilos. Peso bruto, peso al despegue 171.000 kilos. Planta motriz, 4 motores turbohélice de flujo axial Kuznetsov NK12MB, 11.033 kW, 14.795 HP cada uno. Hélices contrarrotante de 8 palas. Tripulación, 6 tripulantes de vuelo y 2 turnos de 6 tripulantes de radio cada uno. Velocidad de crucero, entre 650 y 700 km por hora, otras fuentes citan 520 km por hora a 9.000 metros. Velocidad máxima a una altitud de 9.000 metros, 790 km por hora. Techo de servicio, 10.700 metros. Autonomía de vuelo práctica sin repostar, 7.000 km. Duración práctica del vuelo con un reabastecimiento de combustible, entre 17 y 18 horas. Potencia masa, 0,26 kW por kilo.